Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Manuel Francisco Lupaca, Diana Bustamante, Alejandro Sarmiento, Javier Segura y quien les habla, John Alexander Cruz. Y en esta oportunidad presentaremos nuestro trabajo final del curso de dinámica, que es la rama de la mecánica que se enfoca en el estudio del movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo generan o alteran. Lo que lo diferencia de la cinética es que la cinética solo se limita a describir el movimiento, sin indagar en sus causas. En cambio, la dinámica investiga más allá, e investiga las razones que lo provocan. En esta oportunidad, a nosotros nos ha tocado y presentaremos la resolución de los cálculos y la simulación de un mecanismo de 4 barras rígidas con doble manivela, conectadas entre sí por medio de articulaciones. Como objetivo general, debemos cumplir con las restricciones que presenta cada barra en este mecanismo. En este caso tenemos la barra AB, que es una barra que presenta rotación pura, al igual que la barra CD. Pero también tenemos la barra BC, que es una barra que presenta movimientos de traslación y de rotación. Y como objetivos específicos, nos planteamos hallar las velocidades del centro de masa de cada barra, al igual que sus aceleraciones dentro del centro de masa, y también los cálculos dinámicos de las fuerzas aplicadas sobre cada barra, que posteriormente las veremos calculadas dentro de este informe. Cuerpo rígido es un sistema idealizado que no se deforma ante fuerzas externas manteniendo constantes las distancias entre sus partículas. Aunque en realidad todos los cuerpos presentan deformaciones, estas pueden ser insignificantes. Cinemática del cuerpo rígido. Movimiento de inercia. Mide la resistencia de un objeto a cambiar su rotación angular. Traslación. Movimiento en el que todas las partes del cuerpo se desplazan en paralelo. Rotación. Movimiento alrededor de un eje fijo con trayectorias circulares de sus partículas. Radio de giro. Determina la maniobrabilidad de un vehículo de giros. Modelo de cuerpo rígido y tipo de movimientos. Traslación pura. Todas las partes del cuerpo mantienen la misma dirección durante el movimiento. Rotación pura. Las partículas se mueven en trayectorias circulares alrededor de un eje común. Rototraslación. Combinación entre traslación y rotación. Movimiento de plano. El desplazamiento ocurre en un plano sin alterar distancias ni ángulos. Ley de Grashof. El mecanismo de 4 barras. Una barra puede girar completamente si la suma de las longitudes de la barra más corta y más larga no supera la suma de las otras 2 barras. Bueno, en este caso, en el estudio del mecanismo, en la descripción del mecanismo, podemos apreciar que el mecanismo presentado es un mecanismo de 4 barras con doble manivela, ¿no? Ese tipo de mecanismo está formado por 4 barras rígidas, las cuales están conectadas por articulaciones. Estas barras se denominan eslabones, y en este caso un eslabón A y D es el eslabón fijo. Los eslabones 1 y 3 son los eslabones de rotación. En este caso, para los materiales de las barras se designaron que las 4 barras son metálicas, donde la barra más corta es la S, como se puede apreciar en la imagen, es la fija, y las 2 barras articuladas pueden realizar giros completamente, las cuales se denominan como manivelas. Ahora, para las aplicaciones de este mecanismo, se pueden utilizar en muchos aspectos de la ingeniería, ¿no? Ya sean como motores de combustión interno, eh, en este caso en los motores de combustión internos, un mecanismo de barras con arrastre que se usa para convertir movimiento rotatorio, ¿no? En el caso de suspensiones, es suspensión de los vehículos, donde el mecanismo de 4 barras con arrastre se utiliza para absorber irregularidades de terreno. Ahora, para una descripción más detallada, en este caso, se explican 3 tipos de movimientos, los cuales se pueden apreciar
en el mecanismo. 1 de rotación pura, 2 traslación y rotación, y 3 movimiento de una barra. En este caso, la rotación pura es cuando las barras 1 y 3 realizan un movimiento de rotación puro alrededor de los puntos fijos A y D, ¿no? Ahora, traslación más rotación es cuando la barra 2 realiza un movimiento combinado de traslación más rotación. Este se traslada a lo largo de una trayectoria determinada por el movimiento de las otras barras, al mismo tiempo que rota alrededor de un punto que no es el fijo. Ahora, en el caso de la barra R, esa representa la trayectoria que describe un punto específico de la barra 2 en su movimiento combinado. Ahora bien, una pregunta realmente importante es, ¿se puede utilizar este mecanismo para una grúa de construcción? Bueno, en este caso la respuesta es absolutamente. El mecanismo de 4 barras es un elemento fundamental, ¿no?, en el diseño de muchas máquinas. En este caso, incluido en las grúas de construcción, ¿no? La pregunta también sería, ¿cómo se utiliza el mecanismo de 4 barras en una grúa de construcción? Bueno, se tiene que analizar muchos movimientos en muchas situaciones. Por ejemplo, el movimiento de la pluma, ¿no? Este es uno de sus usos más comunes. El movimiento del carro, que es un movimiento en el cual se desplaza. Otro movimiento es dependiendo del diseño de la grúa, ¿no? Los mecanismos de 4 barras pueden utilizarse para controlar otros movimientos como rotación de la torre, estabilizadores o incluso su apertura y cierre de las garras. Ahora, las ventajas de utilizar este mecanismo en grúas de construcción es que es muy versátil, muy, es muy fiable, y además su diseño relativamente simple hace que sea muy fácil de integrar en las estructuras, mucho que tengan un amplio tamaño. Ahora, profundizando en el aspecto de la dinámica, el mecanismo de 4 barras, al ser un sistema dinámico, implica el estudio de fuerzas, momentos y movimientos que actúan sobre cada una de las barras, ¿no? En este caso se tienen factores claves a tomar en cuenta, como son las fuerzas externas, movimientos y las aceleraciones. Esta grúa está sometida a diversas fuerzas externas, ¿no?, como son el peso de la carga, el viento, la fuerza de gravedad y las fuerzas de reacción en los puntos de apoyo. Ahora también se tiene como otro factor clave el movimiento y las aceleraciones, además de la fricción y su análisis dinámico. En la fricción es que en las juntas del mecanismo, en este caso disipa energía, y esta misma afecta al movimiento. En análisis dinámico, tenemos que analizar el comportamiento dinámico de un mecanismo de 4 barras en una grúa, ya que esta utilizará herramientas clásicas como son un diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de movimiento, métodos numéricos y un software de simulación, en este caso el Inventor, ¿no?, que es un software, una herramienta muy integrada. En resumen, el análisis dinámico de 4 barras en una grúa es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y su seguridad, ¿no? Al comprender las fuerzas y los movimientos, además de las aceleraciones que actúan sobre este mecanismo, se puede tomar decisiones de diseño más informados y optimizar el rendimiento de una grúa. Buenas tardes, yo soy Diana Bustamante Paredes con código U2022-10459.
y voy a presentar los cálculos cinemáticos, las velocidades, aceleraciones de barra y del centro de masa. Bueno, primero tenemos las velocidades de las barras, en este caso en la posición de 90 grados. Para facilitarme los cálculos, aquí al costado hice un gráfico con las medidas de las barras ya puestas en el eje X y en el eje Y. Como dato tenemos la velocidad angular de la barra AB 1 y la aceleración angular 0. Primero vamos a hallar la velocidad de B, que sería velocidad angular por vector posición, lo que nos resulta en 55i. Después vamos a hallar las velocidades de C, que sería la velocidad angular de la barra CD por el vector posición de C con respecto a D. Acá nos sale una ecuación. Y para la segunda ecuación tenemos la velocidad de B más la velocidad angular de BC por el vector posición de C con respecto a D. Estas dos ecuaciones las igualamos en I y en J, lo que nos resulta en otro sistema de ecuaciones, donde finalmente vamos a obtener la velocidad angular de CD, que sería 0,544, y la velocidad angular de BC, que es 4,52. Están en positivo, por lo que indica que el sentido el que hemos supuesto está bien, que es horario. Finalmente hallamos la velocidad de C reemplazando los datos anteriores y nos resulta en 6,19i menos 26,49j, lo que sería 27,20 metros sobre segundo. Aceleraciones de cada barra en la posición de 90 grados. Primero hallamos a B, lo que nos resulta en la aceleración de B igual a 55j. La fórmula para hallar la aceleración en C sería aceleración angular de la barra CD por el vector posición de C con respecto a D menos la velocidad angular de CD al cuadrado por el vector posición de C con respecto a D. Y para la segunda ecuación de la aceleración en C sería la aceleración de B más la aceleración angular de BC por el vector posición de C con respecto a B menos la velocidad angular de BC al cuadrado por el vector posición de C con respecto a B. Esto también lo igualamos en sus componentes Y y en sus componentes J, por lo que tenemos un sistema de ecuaciones, lo que nos resulta en la aceleración angular de la barra BC en menos 6,31, por lo que nos indica que el sentido que habíamos supuesto está mal, entonces es antihorario. Y la aceleración angular de CD es 12,22, positivo, por lo que indica que es horario. Finalmente reemplazamos aceleración de C, que vendría siendo 135,58 y más 580,58 J, lo que nos resulta en 596,20 metros sobre el segundo cuadrado. Velocidad y aceleraciones en G1, 90 grados. Bueno, los datos que tenemos hasta ahorita son la velocidad angular de AB1, la aceleración angular de AB0, la velocidad angular de BC 4,52, la aceleración angular de BC 6,31, la velocidad angular de CD 0,54 y la aceleración de CD 12,22. Para la barra AB hallamos la distancia de A hacia el punto G1, que vendría siendo su centro de masa, y de esta forma hallamos la velocidad de G1, que sería velocidad angular de AB por vector posición de G1 con respecto a A. Esto nos sale en 27,5 i, que sería 5,24 metros sobre segundo. Después la aceleración de G1, que es igual a aceleración angular de AB por vector posición de G1 con respecto a A, menos velocidad angular de AB al cuadrado por vector posición de G1 con respecto a A, lo que nos sale 27,5j, que sería 5,24 metros sobre segundo cuadrado. Para la barra BC vendría siendo la primera ecuación, la velocidad de G2 igual a velocidad de C menos velocidad angular de BC por vector posición de G2 con respecto a C. Lo que nos resulta en la velocidad de G2 igual a 75,83 metros sobre segundo. Y para la aceleración de G2 es igual a la aceleración de C menos la aceleración angular de BC por el vector posición de G2 con respecto a C menos la velocidad angular de BC al cuadrado por vector posición de G2 con respecto a C. Esto nos sale 871,35 metros sobre segundo cuadrado. Finalmente, para la barra CD, para la velocidad de G3 usamos velocidad angular de CD por el vector posición de G3 con respecto a D. Esto nos sale 13,60 metros sobre segundo. Y para la aceleración de G3
sería igual a la aceleración angular de CD por el vector posición de G3 con respecto a D, menos la velocidad angular de CD al cuadrado por vector posición de G3 con respecto a D. Sale 305,51 metros sobre segundo cuadrado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Segura. El día de hoy les voy a hablar sobre el cálculo dinámico de las fuerzas y las aceleraciones. En este caso, para la barra AB, vamos a tener como datos iniciales que va a tener una densidad de acero A36 de 7.850 kilogramos, una longitud de 0,055 metros, un espesor de 0,05 metros, un ancho de 0,02 metros, un volumen de 0,55 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y una masa de 4,3175. En este caso, para comenzar para poder hallar las fuerzas y las aceleraciones, nos vamos a guiar en base a lo que ya nos ha dejado anteriormente Euler y Newton, el cual va a ser que Euler nos dice que la sumatoria de causas es igual a la sumatoria de efectos, siendo efectos igual al momento de inercia por el ángulo. Igualmente, Newton nos va a decir que la sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser la masa por las aceleraciones tangenciales. Y la sumatoria de fuerzas normales va a ser las masas por la aceleración normal. Teniendo eso claro, vamos a empezar a hallar lo que viene a ser las fuerzas. En principio, vamos a saber que la fuerza de la barra va a ser masa por gravedad. Luego vamos a tener que para el momento de inercia utilizaremos la fórmula de 1/3 por la masa por la longitud al cuadrado. Luego para la aceleración tangencial tenemos el ángulo por la mitad de la barra, que viene en este caso es el radio. Luego para la aceleración normal tenemos el omega al cuadrado por también igualmente la mitad de la barra, en este caso el radio. Luego de ello empezamos a utilizar el teorema de Euler para poder en este caso para poder hallar la primera fuerza, que va a ser BT, la cual nos va a salir menos 8,615 newtons. Luego vamos a utilizar el teorema de Euler haciendo uso de la sumatoria de fuerzas tangenciales, del cual nos va a dar que el valor de AT en la fuerza va a ser de 12,565 newtons. Por último, vamos a tener que la fuerza normal nos va a dar como una ecuación, en este caso que va a ser Bn menos An es igual a 37,872. En este caso, a este de aquí le vamos a llamar teorema 1 o ejercicio 1. ¿Por qué? Porque posteriormente nos van a salir otros dos ejercicios, los cuales nos van a poder hallar junto con un sistema de ecuaciones cuáles son los valores de estos. Segundo, por otro lado vamos a tener las fuerzas y las aceleraciones para la barra DC. En este caso vamos a tener con el gráfico que se puede encontrar aquí, que nos va a dar un ángulo de 43,087 grados. Luego de ello vamos a tener tanto las fuerzas normales como las fuerzas tangenciales respectivamente a cada lado, e igualmente va a ser para lo que viene a ser el gráfico de los efectos, el cual vamos a tener las masas multiplicándose por las aceleraciones tangenciales, igualmente las masas multiplicándose por las aceleraciones normales, donde acá también vamos a encontrar el momento de inercia multiplicado por el ángulo. Igualmente acá tenemos también los datos tanto de la densidad, que anteriormente ya lo habíamos mencionado, igualmente el ancho, el largo y lo que viene a ser el espesor. El único que va a cambiar acá va a ser en todo caso el largo y lo que viene a ser la masa, siendo el largo de 0,5 metros y la masa de 3,925 kilogramos. Luego para ello vamos a hacer uso nuevamente de las fórmulas anteriormente mencionadas para poder hallar tanto la fuerza en la barra, el momento de inercia en D, la aceleración tangencial, la aceleración normal y posteriormente utilizar las fórmulas de Euler y Newton para poder hallar los valores de las fuerzas, en este caso por ejemplo para CT, que va a ser menos 10,354 newtons, luego de DT, que es 12,205 newtons, y por último la ecuación 2, que viene a ser menos dn más cn es igual a 27,664 newtons. Esta va a ser la segunda fórmula que nosotros vamos a utilizar para posteriormente hallar cuáles son los valores.
Por último, como ya hemos utilizado el cálculo anteriormente mencionado, vamos a utilizar ahora la barra BC, del cual también nos va a dar, en este caso con las gráficas, dónde están los momentos para cada fuerza, también tanto para lo que viene a ser efectos como para lo que son causas, al igual que también vamos a tener como datos tanto la longitud, que es la que cambia, el volumen y la masa. La longitud, que es 0,32 metros, el volumen, que es 0,32 por 10 a la menos 3, y la masa, que es 2,512 kilogramos. Luego de ello, procedemos a utilizar las mismas fórmulas anteriormente mencionadas, tanto para hallar la fuerza de la barra, el momento inercia, la aceleración tangencial, la aceleración normal y posteriormente los teoremas de Euler-Newton, dándonos Euler como resultado de la fuerza en CT igual a 11,690 newtons, luego en Newton dándonos que en BT es igual a menos 13,754 y por último, para la fuerza normal tenemos que Cn menos Bn es igual a 10,499. En este caso, este va a ser la fórmula 3, con la cual nosotros posteriormente vamos a hacer nuestra ecuación de sistemas para poder hallar cada valor. Ahora, tenemos por último de que tanto para la barra AB como para la barra CD nos ha dado ciertas fuerzas, las cuales las vamos a trasplantar a la barra BC, para así poder hallar el cálculo final y hallar tanto las fuerzas tanto para DN, CN, BN y AN, que son las normales. Para ello, una vez utilizado el cálculo en las gráficas, vamos a tener los mismos valores anteriormente mencionados para BC y vamos a utilizar la fórmula de Euler, que es la sumatoria de causas es igual a la sumatoria de efectos, dándonos como esto un resultado que Cn es igual a menos 17,331 newtons. Y de ello ya utilizamos las fórmulas 1, 2 y 3 para poder hallar cada uno. En este caso, siendo Dn menos 44,995, Bn menos 27,930, An menos 65,702 newtons. Y por último vamos a aplicar lo mismo tanto para las fuerzas en el siguiente sistema, que en este caso va a ser un sistema con un ángulo de 90 grados. Gracias, eso sería todo de mi parte. Conclusiones. Podemos concluir que las reacciones encontradas en las barras son diferentes debido a que estas tienen posiciones angulares distintas. De acuerdo al material que se escogerá, las resistencias y las fuerzas que actuarán sobre las barras depende del material usado para la fabricación. Podemos comprender que la dinámica es una herramienta que podemos hallar y usar en muchas escalas y con ella logramos comprender un sistema de secuencia de mecanismos. Con este tipo de mecanismo podemos comprender los principios básicos de la robótica, ya que este mecanismo trabajado se usa en diferentes tipos de maquinaria. Recomendaciones: usar herramientas de dibujo para poder graficar e interpretar nuestro mecanismo y hallar medidas. Calcular bien las unidades y utilizarlas dependiendo del contexto matemático en el que nos encontremos. Interpretar de forma correcta los sentidos de las velocidades. Eso sería todo, muchas gracias.